Nunca olvidaré cómo la voz de mi padre atravesó la cocina aquella noche. «¡Eres una inútil!», gritó, sus palabras golpeándome más fuerte que cualquier bofetada. Mi madre, lejos de calmarlo, se unió a él, diciéndome que era una carga para la familia porque no tenía un título universitario. Me quedé sentada, mirando fijamente el borde desportillado de la mesa del comedor, luchando contra el impulso de defenderme. Sabía que si hablaba, la represa dentro de mí se rompería, y ellos no merecían verme quebrarme. Era un jueves de mayo en Valencia. El calor se colaba por las ventanas abiertas y el olor a paella que mamá había preparado para celebrar el ascenso de mi hermana Elena aún flotaba en el aire. La celebración se había convertido en un juicio contra mí cuando pregunté si podía usar el coche familiar el fin de semana. De alguna manera, esa simple petición desencadenó años de resentimiento acumulado. ¿Para qué necesitas el coche? ¿Para ir a ese trabajo mediocre tuyo en la tienda?, preguntó mi padre con desdén. Tu hermana nunca necesitó que la llevaran a ninguna parte. Consiguió su carrera, su trabajo en el bufete y ahora su ascenso. Y tú, a los 28, sigues viviendo aquí, pidiendo prestado nuestro coche. En sus ojos, yo era un fracaso. Alguien que había elegido el camino equivocado en la vida. No sabían nada sobre el pequeño imperio que había estado construyendo, pieza por pieza, mientras ellos ponían los ojos en blanco ante mis proyectos sin sentido. Mis inversiones habían estado creciendo durante años, como semillas plantadas en tierra secreta, y ahora valían más de lo que ellos podrían imaginar jamás. Todo comenzó cuando tenía 20 años. Mientras estudiaba administración, carrera, que abandoné porque no me llenaba, comencé a invertir los pequeños ahorros que tenía en criptomonedas. Al principio fueron solo 200 euros, dinero que había ganado trabajando los veranos en el restaurante de mi tío Javier. Cuando el valor se duplicó en apenas 3 meses, vendí y reinvertí en acciones de una startup tecnológica que acababa de descubrir. Seguí así, moviendo mi dinero de un lugar a otro, estudiando mercados por las noches mientras mis padres creían que estaba viendo series o chateando con amigos. Marta, mírame cuando te hablo. La voz de mi madre me devolvió al presente. Tu padre y yo estamos cansados de mantenerte. A tu edad, yo ya tenía mi propia casa, mi propio coche. ¿Qué has hecho tú con tu vida? Quise decirle que tenía más de 15 millones de euros en inversiones diversificadas. Quise mostrarles las propiedades que había comprado en Barcelona y Madrid, administradas por una empresa que contraté. Quise explicarles que la tienda mediocre donde trabajaba era en realidad mi forma de mantenerme conectada con el mundo real mientras mis algoritmos trabajaban por mí. Pero no lo hice. Durante años había intentado compartir mis logros, solo para que fueran minimizados o ridiculizados. Eso no es un trabajo real, decía mi padre. Las inversiones son para los ricos, no para nosotros, repetía mi madre. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Lo siento, dije finalmente, con una voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Tienes razón, mamá. Debería haber hecho más con mi vida. Mi hermana Elena me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Ella sabía algo de mis inversiones, pero había jurado guardar el secreto. Papá, déjala en paz, intentó intervenir, pero él la interrumpió. No, Elena, tu hermana necesita escuchar esto. Mira todo lo que has logrado tú, y mírala a ella, viviendo de nuestro dinero, trabajando en una tienda a tiempo parcial, soñando con hacerse rica con sus tonterías de Internet. Es hora de que crezca y acepte la realidad. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era dolor, ni siquiera rabia. Era liberación, después de años conteniendo mi verdad. Años fingiendo ser menos para no incomodar. Años escuchando que mis sueños eran tonterías. Finalmente entendí que no les debía nada. Ni explicaciones, ni gratitud, ni mi presencia. Esa noche decidí que no desperdiciaría ni un segundo más tratando de demostrar mi valía a personas que la medían por diplomas en la pared. Estaba cansada de hacerme pequeña.
Tenía 15 millones de euros invertidos y mañana haría un movimiento que silenciaría cada insulto que alguna vez me habían lanzado. Subí a mi habitación mientras ellos seguían celebrando el ascenso de Mienez y Nonets. Elena. Abrí mi ordenador y comencé a hacer llamadas y enviar correos. Primero, a mi agente inmobiliario en Alicante, confirmando la compra de la villa junto al Mediterráneo que había estado considerando. Luego, a mi abogada, para finalizar los papeles de mi nueva empresa. Por último, a mi asistente virtual, dándole instrucciones para los próximos días. Mientras la casa dormía, empaqué lo esencial: mi portátil, algunas ropas y los documentos que probaban lo que poseía. Miré por última vez aquella habitación donde había soñado con libertad durante tanto tiempo. Mañana esos sueños se harían realidad. Antes de acostarme, escribí una nota breve. Me voy. No me busquéis. Estoy bien. La dejé sobre mi cama perfectamente hecha. No necesitaban más explicaciones. No después de esta noche. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer, con la decisión ardiendo en mi pecho. No tenía miedo, solo una extraña calma, como si por fin estuviera haciendo lo que debía haber hecho hace años. Dejé las llaves de casa sobre la mesa de la cocina, junto a mi teléfono antiguo. No quería que me rastrearan, así que había comprado uno nuevo hacía semanas, preparándome para este momento. El Audi que había adquirido meses atrás esperaba en un garaje a 2 calles de distancia. Nadie en mi familia lo conocía. Era uno de mis tantos secretos. Cuando subí al coche, el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Programé el GPS hacia Altea, un pequeño paraíso en la costa alicantina donde me esperaba mi nueva vida. El trayecto desde Valencia fue como un viaje entre dos mundos. Dejaba atrás 25 años de expectativas ajenas, de vivir encogida para no molestar, de esconder mis logros para no herir el orgullo de quienes decían amarme. Cada kilómetro me alejaba de la Marta que ellos habían construido y me acercaba a la mujer que yo sabía que era. Ya había elegido el lugar semanas atrás. Una espléndida villa blanca con vistas al Mediterráneo, con paredes de cristal que hacían que toda la sala de estar pareciera flotar sobre las olas. La agente inmobiliaria, Lucía, me esperaba con las llaves y una sonrisa cómplice. Ella era una de las pocas personas que conocía mi situación financiera real. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Marta», dijo mientras abría la impresionante puerta principal. «Todo está como pediste. La nevera está llena, el sistema de seguridad activado y tu despacho equipado según tus especificaciones». Cuando entré, el aire olía a sal y a pintura fresca. El sonido del mar llenaba cada rincón, como si me hubiera estado esperando desde siempre. Los rayos del sol se filtraban a través de los enormes ventanales, creando patrones de luz en el suelo de mármol. Todo era luminoso, espacioso, libre, justo como yo quería sentirme. «Es perfecto», susurré, más para mí que para Lucía. «Los muebles llegaron ayer. El diseñador siguió exactamente tus indicaciones. ¿Quieres que te muestre el resto?» Durante la siguiente hora, recorrimos cada habitación. El dormitorio principal con su terraza privada desde donde podía ver el amanecer. El despacho con 3 monitores y una conexión a internet de alta velocidad, mi nuevo centro de operaciones. La cocina equipada con electrodomésticos de última generación, que probablemente nunca usaría del todo, ya que apenas sabía cocinar algo más elaborado que una tortilla. «¿Y qué te parece la piscina infinita?», preguntó Lucía mientras salíamos a la terraza trasera. El agua cristalina se fundía con el horizonte del mar, creando la ilusión de que podías nadar hasta el infinito. Junto a ella, una zona de descanso con cómodos sofás blancos y una pequeña barra de bar. «Es como un sueño», respondí, quitándome los zapatos para sentir el suelo cálido bajo mis pies. Cuando Lucía se marchó, prometiendo volver al día siguiente para asegurarse de que todo funcionaba correctamente, me quedé sola por primera vez en mi nuevo hogar. El silencio era diferente aquí.
no era el silencio tenso de las comidas familiares donde nadie hablaba para no iniciar una discusión. Era un silencio sereno, lleno de posibilidades. Descalza sobre el suelo de mármol, miré hacia el mar infinito y me susurré a mí misma: esta es mi vida ahora. No más demostrar, no más mendigar aprobación. Soy libre. Esa primera tarde, nadé en mi piscina hasta que mis músculos dolieron placenteramente. Luego, me senté en la terraza con una copa de vino blanco, viendo cómo el sol se hundía en 1960 el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y violeta. Pensé en mi familia, en cómo estarían reaccionando a mi partida. ¿Estarían preocupados? ¿Enfadados? ¿O simplemente aliviados de no tener que lidiar con la decepción que yo representaba? Mi teléfono nuevo sonó. Era Carmen, mi asistente virtual. Señorita Rivero, ¿llegó bien a su nueva residencia? Sí, Carmen, gracias. Todo está perfecto. Excelente. Le informo que la transferencia a la fundación se completó esta mañana. También, según me pidió, he programado una videollamada con sus asesores financieros para mañana a las 10. Perfecto. ¿Alguna noticia de... ya sabes? Hubo un breve silencio. Su hermana Elena llamó a la oficina preguntando por usted. Le dije exactamente lo que me instruyó, que está bien y que no desea ser contactada por ahora. Sentí un nudo en la garganta. Elena era la única a quien echaría de menos. A pesar de nuestras diferencias y de cómo mis padres siempre nos comparaban, ella nunca me había juzgado realmente. Incluso había guardado mi secreto durante años. Gracias, Carmen. Si vuelve a llamar, dile que la quiero pero que necesito tiempo. Esa noche dormí con las ventanas abiertas, dejando que la brisa marina y el sonido de las olas me arrullaran. Por primera vez en años, no tuve pesadillas. No soñé con decepcionar a nadie, ni con ser descubierta, ni con fracasar estrepitosamente, como todos esperaban. Al despertar con el primer rayo de sol, me sentí renovada. Preparé café y salí a la terraza con mi portátil. Era hora de reconfigurar mi imperio desde mi nuevo trono junto al mar. Mientras revisaba correos y monitorizaba inversiones, pensé en lo irónico de la situación. Mis padres me habían llamado inútil justo cuando estaba a punto de hacer la mayor donación de mi vida a una fundación educativa para jóvenes sin recursos. Quizás algún día entiendan, murmuré al viento salado, que hay muchas formas de tener éxito en la vida. Pasé el resto de la mañana trabajando, haciendo llamadas, asegurándome de que cada parte de mi vida financiera siguiera funcionando sin problemas a pesar del cambio de ubicación. A mediodía, decidí explorar el pueblo. Altea era un laberinto encantador de calles estrechas y casas blancas, con bugambillas cayendo sobre los muros y el olor a pescado fresco proveniente del puerto. En un pequeño restaurante junto al paseo marítimo, pedí una paella y observé a la gente pasar. Familias, parejas, grupos de amigos, todos disfrutando del sol y la brisa. Nadie me conocía aquí. Nadie esperaba nada de mí. Podía ser simplemente Marta, no la hija decepcionante, no la hermana menos exitosa, no la inversora secreta, solo Marta. Y esa libertad, más que la mansión, más que los millones, era el verdadero lujo que me había regalado. La primera semana fue pura dicha. Despertaba con el sol entrando a raudales por los ventanales, preparaba café mientras el mar rugía afuera, y trabajaba desde la terraza con la brisa marina acariciándome el pelo. No le dije a nadie dónde estaba. Mi teléfono nuevo solo tenía los números de mis asesores, mi asistente, y por si acaso el de Elena. El antiguo lo había dejado en casa. Probablemente ahora estaría lleno de llamadas perdidas y mensajes de mis padres, pero los dejé sonar en el vacío. Mi rutina adquirió un ritmo propio, orgánico y libre. Cada mañana nadaba en el mar antes de que la playa se llenara de turistas. Luego trabajaba unas horas, supervisando mis inversiones
y desarrollando nuevos proyectos. La tarde la dedicaba a explorar Altea y los pueblos cercanos. Calpe, con su imponente peñón de Ifach. Benidorm, con su energía turística que evitaba en lo posible. Y mi favorito, el pequeño Polop de la Marina, con sus fuentes y calles empedradas que parecían sacadas de otro siglo. El quinto día conocí a Sofía, una pintora argentina que tenía un pequeño estudio en el casco antiguo de Altea. Me vio, admirando sus acuarelas del Mediterráneo, y me invitó a entrar. «Eres nueva por aquí, ¿verdad?», me preguntó mientras me servía un mate, bebida que nunca había probado y que me pareció curiosamente amarga y reconfortante a la vez. «¿Tanto... se nota?», sonreí. «Tienes esa mirada de asombro permanente. Los que llevamos años aquí ya nos hemos acostumbrado a la belleza». Le conté una versión editada de mi historia, que había dejado Valencia para empezar de nuevo, que trabajaba en inversiones online y que estaba disfrutando de mi soledad. No mencioné a mi familia ni los millones. Era refrescante que alguien me conociera simplemente como Marta, la chica nueva de la mansión blanca. «Deberías venir a la cena del viernes», me propuso. Un grupo de expatriados y locales nos reunimos cada semana en diferentes casas. Esta vez es en la de Jorge y Miguel. Tienen un jardín precioso con vistas a la bahía. Dudé un momento. Parte de mí quería seguir en mi burbuja, protegiendo mi privacidad. Pero otra parte ansiaba conocer personas que no tuvieran ideas preconcebidas sobre mí. «Me encantaría», respondí finalmente. La cena resultó ser exactamente lo que necesitaba. Jorge era un chef retirado de Barcelona y Miguel un arquitecto colombiano. Su casa, más modesta que la mía pero encantadora, rebosaba de vida y color. Además de Sofía, conocí a Luisa y Martín, una pareja de periodistas uruguayos. A David, un profesor de inglés británico que llevaba 15 años en España. Y a Carmela, una anciana alteana que contaba las mejores historias sobre cómo era el pueblo antes del boom turístico. Nadie me preguntó por qué había dejado Valencia o a qué me dedicaba exactamente. Hablamos de libros, de política internacional, de recetas tradicionales y de las mejores calas secretas para bañarse sin turistas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a un lugar, que podía ser yo misma sin filtros ni máscaras. De vuelta en mi mansión esa noche, mientras contemplaba las luces de los barcos a lo lejos, pensé en lo extraño que era todo. Mis padres siempre habían insistido en la importancia de las apariencias, de ser alguien importante en la sociedad valenciana, de relacionarme con las familias adecuadas. Y aquí estaba yo, más feliz que nunca, cenando en una casa sencilla con un grupo de desconocidos que no sabían ni se preocupaban por mi situación financiera. Los días siguientes establecí una nueva rutina. Trabajaba por las mañanas, exploraba por las tardes, y cada vez más a menudo me encontraba con mis nuevos amigos. Sofía me enseñó los rudimentos de la acuarela, Jorge me dio clases de cocina improvisadas, resultó que podía aprender a hacer algo más que tortillas, y Carmela me contaba historias de la Altea de los años 50 mientras caminábamos por el paseo marítimo. Mi casa, que al principio me había parecido casi excesiva en su lujo, empezó a sentirse como un hogar. Llené las paredes blancas con pinturas locales, incluidas 2 acuarelas de Sofía. La terraza se convirtió en nuestro punto de encuentro los domingos, cuando invitaba a todos a una barbacoa preparada por Jorge y servida con los vinos que David seleccionaba con esmero. Pero bajo la calma, podía sentir una sombra esperando. Había rumores en Valencia sobre mi repentina desaparición, sobre el coche que conducía, sobre la fortuna que de alguna manera había robado o conseguido casándome con algún rico. No sabían la verdad, y no estaba lista para contársela. No todavía. Una tarde, mientras tomaba un café en mi terraza, recibí una llamada de Elena. Fue la primera vez que contesté desde que me fui. «¿Marta? ¿De verdad eres tú?» Su voz sonaba exhausta, preocupada. «Sí, soy yo. Estoy bien, Elena. No tienes que preocuparte». «¿Que no me preocupe?»
Desapareciste hace 3 semanas. Papá y mamá están furiosos. Han amenazado con denunciar tu desaparición. A la policía. Sentí una punzada de culpa, pero luego recordé aquella última noche, las palabras hirientes, los años de menosprecio. Diles que estoy perfectamente. Soy adulta. Tengo derecho a irme si quiero. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó realmente? Un día estabas aquí y al siguiente... Necesitaba espacio, Elena. Espacio para ser yo misma. Hubo un silencio tenso. Podía sentir que mi hermana quería preguntar más, que sospechaba que había algo más grande detrás de mi decisión. Es por el dinero, ¿verdad? ¿Tus inversiones funcionaron? Sonreí levemente. Elena siempre había sido perceptiva. Podría decirse que sí. Marta, ¿qué tan bien te ha ido? ¿Estamos hablando de miles? ¿Decenas de miles? Estamos hablando de que nunca más tendré que preocuparme por el dinero, Elena. Ni yo ni nadie que me importe. Otro silencio, este más largo y pesado. Dios. Mío, Marta, siempre supe que eras lista, pero esto... Mamá y papá no tienen idea, ¿verdad? No. Y prefiero que siga así por ahora. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haberte ayudado. Podría haber... ¿defendido? ¿Cuando me llamaron inútil? ¿Cuando dijeron que era una carga? La amargura en mi voz me sorprendió a mí misma. Creía que ya lo había superado, que 3 semanas de paz habían sanado esas heridas, pero ahí estaban, aún abiertas. Lo siento, dijo Elena, y sonaba sincera. Debí haber hecho más. Es solo que... sabes cómo son. Siempre han sido así. Lo sé. Y por eso necesitaba irme. Después de prometerle que mantendríamos el contacto, colgué. Me sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón emocional. Decidí dar un paseo por la playa para despejarme. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el mar de naranja y púrpura. Caminé descalza por la orilla, dejando que las olas me acariciaran los pies. Algunos pescadores recogían sus barcas, y las familias empacaban sus cosas después de un día de playa. Era una escena de perfecta normalidad, ajena a mis turbulencias internas. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje. Esperaba que fuera Elena otra vez, pero el número era desconocido. Lo abrí, intrigada. No había saludo, ni firma. Solo 3 palabras. Lo sé todo. Mi estómago dio un vuelco. Leí el mensaje una y otra vez, mi mente corriendo. ¿Quién podría haberlo enviado? ¿Qué creían que sabían? Miré a mi alrededor, de repente consciente de cada persona en la playa. ¿Me estaba observando alguien? ¿Me había seguido alguien desde Valencia? Intenté calmarme. Probablemente no era nada. Un mensaje enviado por error o alguna broma pesada. Pero cuando regresé a casa, cerré todas las puertas con llave y activé el sistema de seguridad. Por primera vez desde que llegué, el sonido del mar no me pareció relajante sino amenazante, como si escondiera secretos en su rugido constante. Esa noche apenas dormí. La inquietud se había instalado en mi paraíso. Ahora, cada vez que salía, me encontraba mirando por encima de mi hombro. Cuando caminaba por el mercado del pueblo, tenía la sensación de que alguien me observaba. Empecé a preguntarme si mi nueva vida de libertad tendría un precio que aún no había pagado. Los días siguientes al mensaje anónimo fueron un ejercicio de paranoia. Intenté convencerme de que no era nada, pero la inquietud se había instalado en mi vida como un invitado no deseado. Revisé todas mis cuentas, cambié contraseñas, incluso contraté un servicio adicional de seguridad para la casa. Empecé a observar a mis nuevos amigos con una mirada más crítica. ¿Sabría alguno de ellos algo sobre mi fortuna? ¿Habrían notado que la chica nueva vivía en una mansión que claramente costaba millones? Una tarde, mientras pintaba con Sofía en su estudio, decidí tantear el terreno. ¿Sabes?
A veces me pregunto qué piensan los locales de los que venimos de fuera y compramos casas caras, comenté casualmente, mezclando un poco de azul y blanco para capturar el tono exacto del mar en mi acuarela. Sofía levantó la vista de su lienzo. Depende. Si son extranjeros ricos que solo vienen en agosto, suelen generar resentimiento. Compran todo, suben los precios, y los locales ya no, pueden permitirse vivir en su propio pueblo. Pero si son personas que se integran, que participan en la vida local, como tú, bueno, eso es diferente. ¿Y qué sabes realmente de mí? Presioné, intentando sonar ligera y bromista. Ella se encogió de hombros. Sé que eres amable, que tienes buen gusto para el arte y que preparas el peor café que he probado en mi vida. Sonrió. ¿Qué más necesito saber? Su respuesta me tranquilizó momentáneamente. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez el mensaje era solo spam o algún bromista. Pero esa noche, al volver a casa, encontré algo inquietante. La puerta de la terraza trasera estaba entreabierta. Estaba segura de haberla cerrado antes de salir. Completamente segura. Llamé inmediatamente a la empresa de seguridad. Revisaron toda la casa, las cámaras, los sensores. No había señales de entrada forzada, ni faltaba nada. El guardia sugirió que quizás había sido el viento, o que simplemente había olvidado cerrarla. Me ofrecieron hacer rondas adicionales alrededor de la propiedad, lo que acepté sin dudarlo. Esa noche dormí con un bate de béisbol junto a la cama. Ridículo, lo sé, pero me daba cierta sensación de control. A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Primero, llamé a Carmen, mi asistente. Necesito que investigues si ha habido alguna filtración de información sobre mis finanzas o mi ubicación, le pedí. Y también, ¿ha contactado a alguien de mi familia a la oficina recientemente? Su hermana Elena llamó hace 3 días, respondió Carmen. Quería saber si podíamos darle su dirección. Seguí sus instrucciones y me negué. Dijo para qué la quería. Mencionó que sus padres estaban muy preocupados y consideraban presentar una denuncia por desaparición. Suspiré. Típico de ellos, dramatizar la situación. Les había dejado una nota clarísima. Estaba bien, simplemente me iba. Pero entendía la preocupación de Elena. Decidí llamarla. Marta, por fin, contestó al primer tono. Estaba a punto de contratar un detective privado. No seas exagerada, te dije que estaba bien. Desapareciste, Marta. ¿Cómo esperabas que reaccionáramos? ¿Cómo están mamá y papá? Pregunté, cambiando de tema. Hubo un silencio incómodo. Están confundidos. Papá alterna entre la furia y la preocupación. Mamá llora mucho. Encontraron algo, Marta. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraron? Un extracto bancario que dejaste en tu habitación mostraba una transferencia de... bueno, una cantidad que ninguno de nosotros podría imaginar tener. Al principio pensaron que era falso, algún tipo de juego o fantasía. Pero luego empezaron a atar cabos, tus proyectos, las noches que pasabas despierta, tus viajes repentinos. Maldije en silencio. Había sido descuidada. Normalmente guardaba todos los documentos importantes en una caja fuerte digital, pero con las prisas de la partida, ¿qué les has dicho?, pregunté, intentando mantener la calma. La verdad, que no sé nada. Y es cierto, Marta, me contaste sobre algunas inversiones, pero nunca imaginé de cuánto estamos hablando exactamente. Dudé. Elena era la única persona de mi familia que merecía la verdad. 15 millones, más o menos. La escuché jadear. Dios mío, Marta, ¿cómo? ¿Cuándo? Años de trabajo, inversiones inteligentes y un poco de suerte. Respondí simplemente. Lo importante es que estoy bien, tengo un lugar seguro y no necesito que nadie se preocupe por mí. Mamá y papá están obsesionados con encontrarte. No por la razón que crees, añadió rápidamente.
No es por el dinero. Bueno, no solo por eso. Creo que finalmente se han dado cuenta de lo mucho que te han lastimado. Quise creerle, de verdad que sí. Pero años de críticas y desprecios no se borran fácilmente. Además, estaba ese mensaje inquietante, la puerta abierta. Elena, ¿has hablado con alguien más sobre mí? ¿Sobre mi situación financiera? ¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué lo preguntas? Le conté sobre el mensaje y la puerta. Elena guardó silencio por un momento. Marta, esto es serio. Quizás deberías acudir a la policía. Y decirles... ¿qué? ¿Que recibí un mensaje críptico y que quizás el viento abrió una puerta? Me tomarían por loca. Al menos dime dónde estás. Si pasa, algo... No puedo, Elena. Lo siento. Después de colgar, me sentía aún más inquieta. ¿Habría sido Elena la que envió el mensaje? No, era absurdo. Mi hermana no jugaría con algo así. Decidí salir a despejarme. El pueblo estaba especialmente animado ese día. Había un pequeño festival local con puestos de artesanía y comida. Mientras caminaba entre la multitud, sentí una mirada clavada en mi nuca. Me giré bruscamente, pero solo vi familias, turistas, vecinos disfrutando del día. En el puesto de Carmela, que vendía conservas caseras, me detuve a charlar. La anciana tenía un don para tranquilizarme con sus historias del viejo Altea. «Pareces preocupada, niña», me dijo mientras me daba a probar un poco de mermelada de naranja amarga. «Solo cansada», mentí. «No he dormido bien». «Es el mar», asintió ella con sabiduría. «A algunos les arrulla, a otros les mantiene despiertos con sus secretos». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué tipo de secretos?» Carmela sonrió. «Cada uno tiene los suyos, ¿no crees? Incluso tú, con tu casa grande y tu sonrisa, triste». Antes de que pudiera responder, alguien me llamó. Era Jorge, que se acercaba con una bolsa de compras. «Marta, justo a quien buscaba. Miguel y yo haremos una paella esta noche. ¿Te apuntas?» Acepté, agradecida por la distracción. La cena fue agradable como siempre, llena de risas y buena comida. Casi había olvidado mis preocupaciones cuando, al regresar a casa pasada la medianoche, lo vi. Un sobre blanco en el suelo, justo dentro de la puerta principal. Alguien lo había deslizado por debajo. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro, había una sola hoja con un mensaje impreso. «Los secretos tienen precio. El tuyo es alto. Estaré en contacto». Esta vez no había duda. Alguien sabía sobre mi dinero y estaba intentando intimidarme. Subí corriendo a mi despacho y revisé las cámaras de seguridad, pero no mostraban a nadie acercándose a la puerta en las últimas horas. Como si el sobre hubiera aparecido por arte de magia. Llamé a la empresa de seguridad, que envió a un guardia inmediatamente. Revisamos toda la propiedad de nuevo, reforzamos cerraduras, añadimos más cámaras, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. Esa noche, sentada en mi terraza con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, tomé una decisión. No iba a dejar que el miedo me robara la libertad que tanto me había costado conseguir. Quien fuera que estuviera jugando conmigo, iba a descubrirlo. Y tendría que enfrentarse a una mujer que había construido un imperio desde cero, sin que nadie creyera en ella. «Juego aceptado», susurré al viento salado, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. 3 días después del sobre, instalé cámaras adicionales y contraté a un investigador privado llamado Héctor Domínguez, recomendado por mi abogada en Madrid. Era un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano y ojos que parecían haberlo visto todo. No hizo preguntas innecesarias cuando le expliqué la situación. Simplemente asintió y tomó notas. «Necesitaré una lista de todas las personas que conocen su situación financiera y su ubicación actual», me pidió. «Familiares, amigos, empleados, absolutamente todos».
La lista era sorprendentemente corta. Elena, mi asistente Carmen, mi abogada, mis asesores financieros y la agente inmobiliaria Lucía. Nadie más sabía exactamente dónde estaba o cuánto dinero tenía realmente. Bien, dijo Héctor, repasando la lista. También necesitaré acceso a sus comunicaciones recientes, si no le importa. Correos, llamadas, mensajes. Durante los siguientes días, Héctor trabajó discretamente. Mientras tanto, yo intentaba mantener una apariencia de normalidad. Seguía quedando con mis nuevos amigos, trabajaba desde mi terraza, nadaba en las mañanas, pero siempre con un ojo puesto en las notificaciones de seguridad de mi teléfono, siempre esperando otro mensaje, otra señal. Una tarde, mientras pintaba con Sofía, recibí una llamada de Héctor. «Necesito verla urgentemente», dijo, con una tensión en la voz que no había mostrado antes. «He encontrado algo. Nos encontramos en un pequeño café en Calpe, lejos de Altea, donde podrían reconocerme». Héctor llegó con una carpeta y un semblante grave. «Tengo buenas y malas noticias», comenzó. «La buena es que he identificado quién está detrás de los mensajes. La mala es que la situación es más complicada de lo que pensábamos». Abrió la carpeta y me mostró varias fotografías. En ellas, un hombre de unos 50 años, con traje caro y expresión severa, hablaba con diferentes personas. Primero con Lucía, mi agente inmobiliaria, luego con un guardia de seguridad que reconocí como uno de los que había estado en mi casa. Finalmente, increíblemente, con mi padre. «Este hombre es Joaquín Vega», explicó Héctor. «Un solucionador de problemas, digamos, para familias adineradas de Valencia. Tiene contactos en todas partes y cobra sumas considerables por sus servicios». Mi estómago se contrajo. ¿Mi familia lo contrató? Según mis fuentes, sí. Aparentemente, cuando descubrieron la magnitud de su fortuna, contrataron a Vega para localizarla. No está claro qué pretenden exactamente, pero Vega no tiene precisamente una reputación por sus métodos suaves. Sentí como el enfado crecía dentro de mí, sustituyendo al miedo. ¿Y Lucía? ¿Me traicionó? Le pagaron bien, asintió Héctor. Ella fue quien les confirmó su ubicación. Y el guardia de seguridad ha estado informándoles sobre sus movimientos, desactivando selectivamente cámaras para que Vega pudiera dejar los mensajes. Mi mundo se tambaleó. No solo mi familia estaba detrás de esto, sino que las personas en las que había confiado para mi seguridad me habían traicionado. La sensación de violación era abrumadora. «¿Qué recomienda que haga?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Podría presentar cargos por acoso e invasión de propiedad privada. Tenemos pruebas. O podría mudarse, desaparecer de nuevo. O podría enfrentarlos directamente, cortarlo de raíz». Pensé en mis opciones durante el camino de regreso a casa. La idea de huir otra vez me revolvía el estómago. Había encontrado un hogar en Altea, había hecho amigos reales. ¿Y presentar cargos? Sería un circo mediático. Mi privacidad, lo que más valoraba, se haría pedazos. La respuesta me llegó claramente mientras abría la puerta de mi mansión. Enfrentaría esto de frente, en mis propios términos. Esa noche, llamé a Elena. «Necesito que vengas a verme», le dije sin preámbulos. Sola, sin decirle a nadie, especialmente a papá y mamá. «Marta, ¿qué ocurre? Suenas. ¿Puedes venir o no?», la interrumpí. Hubo un breve silencio. «Dame la dirección». Le indiqué cómo llegar y colgué. Luego llamé a Héctor y le pedí que vigilara mi casa durante las próximas 48 horas. Finalmente, cambié todas las cerraduras y códigos de seguridad, despidiendo a la empresa anterior. Elena llegó al día siguiente por la tarde. Su expresión al ver mi casa fue impagable. Una mezcla de asombro, admiración y algo que parecía casi ¿culpa? «Marta, esto es increíble», murmuró mientras la guiaba por la sala de estar hacia la terraza. «Siéntate».
le dije, sin responder a su comentario. Tenemos que hablar. Le mostré las fotos de Héctor, le conté sobre Vega, sobre los mensajes, sobre Lucía y el guardia. Con cada revelación, Elena palidecía más. Te juro que no sabía nada de esto, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Sabía que estaban obsesionados con encontrarte, pero no que hubieran llegado tan lejos. Quería creerle. Parte de mí le creía. Pero la traición dolía demasiado como para bajar la guardia completamente. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué están haciendo esto? Mi hermana suspiró profundamente. Es complicado. Cuando encontraron el extracto bancario, primero no lo creyeron. Luego, cuando empezaron a investigar y descubrieron la magnitud de lo que habías logrado, papá se volvió loco. No de rabia, sino de... no sé cómo describirlo. Es como si toda su visión del mundo se hubiera desmoronado. ¿Y contrataron a un matón para acosarme porque su ego estaba herido? No, negó Elena. Lo contrataron porque están desesperados por arreglar las cosas. En su mente retorcida, si te encuentran y se disculpan, todo volverá a la normalidad. No entienden que han cruzado una línea que no se puede borrar. Nos quedamos en silencio, contemplando el mar que ahora se teñía de naranja con el atardecer. Finalmente, tomé una decisión. Quiero que les digas que vengan mañana, declaré. Los tres, Vega, papá y mamá. Diles que los estaré esperando a las 12 en punto. Es hora de terminar con esto. Elena me miró alarmada. Marta, no creo que sea buena idea. No te estoy pidiendo opinión, Elena. Es lo que voy a hacer. Esa noche, después de que Elena se marchara, preparé todo meticulosamente. Llamé a mi abogada en Madrid y le expliqué la situación. Redactamos varios documentos que ella me envió por mensajero urgente esa misma noche. Contacté con Carmen y le di instrucciones específicas. Finalmente, llamé a Héctor y ajustamos nuestro plan. A las 12 en punto del día siguiente, un coche negro se detuvo frente a mi casa. De él bajaron 3 personas. Mi padre, ahora visiblemente más delgado y con más canas de las que recordaba. Mi madre, con el rostro tenso y los ojos enrojecidos. Y un hombre que supuse era Joaquín Vega, con su traje impecable y su expresión impenetrable. Los recibí en la puerta, con Héctor discretamente posicionado en el jardín, listo para intervenir si era necesario. Bienvenidos a mi casa, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Entren, tenemos mucho de qué hablar. Los conduje hasta la terraza, donde había preparado una mesa con los documentos de mi abogada, agua y nada más. No era una reunión social, era un ajuste de cuentas. Mi padre fue el primero en hablar, su voz menos autoritaria de lo que recordaba. Marta, todo esto ha sido un terrible malentendido. Nosotros, nunca. Ahórrate las excusas, lo corté. Sé exactamente lo que han hecho. Contrataron a este señor. Señalé a Vega, que permaneció imperturbable, para acosarme, invadir mi propiedad y amenazarme. No era nuestra intención asustarte, intervino mi madre. Solo queríamos encontrarte, hablar contigo. ¿Y no se les ocurrió simplemente llamarme? ¿O pedir a Elena que me diera un mensaje? ¿Tenían que recurrir a esto? Señalé los documentos sobre la mesa. Estos son los papeles de una denuncia por acoso e invasión de propiedad privada. Tengo todas las pruebas necesarias. Fotografías, grabaciones, testimonios. Si salgo de Mindonetimp, esta habitación sin una resolución satisfactoria, mi abogada los presentará esta misma tarde. El rostro de mi padre pasó del pálido al rojo. ¿Nos estás amenazando? ¿A tus propios padres? Estoy estableciendo consecuencias, respondí, manteniendo la voz firme. Algo que ustedes deberían entender bien. Vega habló por primera vez, su voz sorprendentemente suave para un hombre de su reputación. Señorita Rivero, sus padres solo querían reconciliarse con usted. Mis métodos pueden haber sido poco ortodoxos,
pero le aseguro que nunca hubo intención de causarle daño. Lo miré directamente. Señor Vega, sus métodos me han causado semanas de ansiedad y miedo. No me interesa su justificación. Volví a dirigirme a mis padres. Durante años me han hecho sentir insignificante e inútil. La última noche en su casa fue simplemente el colmo de una vida de menosprecio, y cuando descubrieron que había tenido éxito por mi cuenta, en lugar de alegrarse, decidieron que de alguna manera les debía algo, que tenían derecho a reclamar parte de lo que construí sin su apoyo ni su fe en mí. Eso no es justo, Marta, comenzó mi madre, pero la interrumpí. No es justo. ¿Saben lo que no es justo? Que una hija tenga que esconder sus logros de sus propios padres, porque sabe que los usarán para manipularla o menospreciarla. Eso no es justo. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Por primera vez en mi vida, vi algo que nunca había esperado ver en sus ojos: arrepentimiento. Después de aquella confrontación, supe que no había vuelta atrás. El puente entre mis padres y yo había desaparecido, reducido a cenizas por años de resentimiento. Y esta explosión final de verdades. No presenté la denuncia, no por ellos, sino porque no quería prolongar el drama. Vega desapareció de nuestras vidas tan discretamente como había entrado, probablemente en busca de su próximo cliente desesperado. Mi padre intentó contactarme varias veces durante las semanas siguientes. Dejaba mensajes de voz con disculpas. Entrecortadas, enviaba correos electrónicos largos explicando cómo se había equivocado, cómo el orgullo lo había cegado. Mi madre mandó flores, cartas escritas a mano, incluso una pulsera de oro que había pertenecido a mi abuela. Bloqueé sus números, filtré sus correos, devolví cada regalo. No por rencor, sino por sanidad mental. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con simples palabras de arrepentimiento. Elena fue la única conexión que mantuve con mi vida anterior. Venía a visitarme una vez al mes, generalmente los fines de semana. Me contaba sobre su trabajo en el bufete, sus citas, con un médico que había conocido, las pequeñas novedades de Valencia. Nunca hablábamos de nuestros padres, excepto cuando era absolutamente necesario. Se han mudado a un apartamento más pequeño, me contó durante una de sus visitas. La casa era demasiado grande para ellos solos. No comenté nada. No sentía alegría por sus dificultades, pero tampoco podía fingir preocupación. Papá se ha jubilado antes de tiempo, continuó. Pasa los días leyendo o paseando por el parque. Ha cambiado mucho, Marta. La gente no cambia tan fácilmente, respondí, sirviendo más vino en nuestras copas. Solo aprenden a mostrar caras diferentes cuando las consecuencias los alcanzan. Con el tiempo, la mansión dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un verdadero hogar. Llené cada habitación con libros, arte y risas de personas que realmente se preocupaban por mí. Mi círculo de amigos en Altea creció, pero siempre mantuve cierta distancia prudente. La traición de Lucía me había enseñado a ser más cautelosa con mi confianza. Sofía se convirtió en mi confidente más cercana. Le conté toda la verdad una noche, después de demasiadas copas de Rioja, sentadas en mi terraza bajo un cielo lleno de estrellas. ¿15 millones de euros? Mir repitió, con los ojos como platos. ¿Y tus padres te llamaban inútil? Dios mío, la gente está loca. El dinero solo importa cuando no lo tienes, comenté. Una vez que tienes suficiente, te das cuenta de que lo realmente valioso es el tiempo, la libertad, las personas que te aceptan como eres. Muy filosófico para alguien que tiene una piscina infinita, bromeó, pero luego se puso seria. ¿Sabes qué es lo más impresionante, Marta? Que con todo ese dinero, sigues siendo la persona más normal y centrada que conozco. Otros se volverían locos, comprarían yates, darían fiestas extravagantes, se rodearían de falsos amigos. Tú pintas acuarelas malísimas conmigo en un estudio que gotea cuando llueve. Me reí, pero sus palabras calaron hondo. Era cierto.
El dinero había cambiado mis circunstancias, pero no quién era yo en esencia. Seguía siendo la misma Marta, solo que ahora no tenía que esconderme ni disculparme por existir. 6 meses después de la confrontación con mis padres, tomé una decisión importante. Establecí una fundación para apoyar a jóvenes emprendedores sin recursos, especialmente aquellos sin educación universitaria formal. La llamé Fundación Nuevos Caminos y contraté a un equipo de profesionales para gestionarla mientras yo permanecía como donante anónima. Era mi forma de devolver algo al mundo, de tender una mano a personas que, como yo, tenían potencial, pero no los apoyos tradicionales. También comencé a viajar. Primero fueron escapadas cortas: Barcelona, Lisboa, Roma. Luego viajes más largos: 1 mes en Japón, 3 semanas en Argentina, donde visité a la familia de Sofía, un recorrido por el sudeste asiático. Cada viaje ampliaba mi perspectiva. Me enseñaba algo nuevo sobre el mundo y sobre mí misma. En Bangkok conocí a Mateo, un fotógrafo español que documentaba la vida en los mercados flotantes. Nos conectamos de inmediato, primero como amigos, luego como algo más. Era refrescante estar con alguien que me había conocido después de todo el drama, alguien que no tenía preconcepciones sobre quién era yo o de dónde venía. Cuando le conté sobre mi fortuna, semanas después de empezar a salir, simplemente se encogió de hombros. «El dinero es como la cámara», dijo. «Solo una herramienta. Lo que importa es quién la maneja y para qué». Mateo eventualmente se mudó, a Altea conmigo. Su trabajo lo llevaba a viajar constantemente, pero siempre regresaba a nuestra casa junto al mar. Nunca vivimos juntos oficialmente. Ambos valorábamos demasiado nuestra independencia, pero pasábamos más tiempo juntos que separados. Era una relación adulta, basada en el respeto mutuo y la libertad, no en la necesidad o la dependencia. Un día, mientras desayunábamos en la terraza, Mateo me mostró una oferta que había recibido: documentar un proyecto de conservación marina en Nueva Zelanda durante 6 meses. «Es una oportunidad increíble», dijo, con ese brillo en los ojos que aparecía cuando hablaba de su trabajo. «Pero 6 meses es mucho tiempo». Tomé su mano por encima de la mesa. «Deberías aceptarlo». «¿Y nosotros?» «Estaremos bien», sonreí. «Tal vez incluso te visite. Nunca he estado en Nueva Zelanda». Me miró con curiosidad. La mayoría de las parejas odiarían una separación así. «No somos la mayoría de las parejas», respondí. «Ambos necesitamos espacio para crecer. Si estar juntos significa limitarnos mutuamente, entonces no estamos realmente juntos». Esa noche, mientras Mateo dormía, salí a la terraza. El mar estaba excepcionalmente tranquilo, como un espejo negro que reflejaba las estrellas. En noches así, cuando todo está en silencio y la brisa apenas se percibe, pienso en lo lejos que he llegado. Recuerdo aquella cocina en Valencia, las palabras hirientes, las miradas de desprecio. Recuerdo la sensación de asfixia, de nunca ser suficiente. Y luego miro a mi alrededor. Esta casa que es mi santuario, estos amigos que son mi familia elegida, este hombre que me ama sin intentar cambiarme, esta vida que he construido pieza a pieza. A veces, en mis momentos más reflexivos, me pregunto si debería haber manejado las cosas de otra manera, si debería haber confrontado a mis padres antes, o haberles dado una segunda oportunidad después. Pero luego recuerdo lo que me dijo Carmela una tarde, mientras compartíamos un café en su pequeña terraza con vista al casco antiguo. «El perdón es importante, niña, pero el autorrespeto lo es más. Algunos puentes deben quemarse para que no tengas la tentación de cruzarlos de nuevo hacia lugares que te hicieron daño». 3 años después de aquella noche en la cocina de mis padres, recibí una carta de mi madre. No a través de Elena, ni por correo, sino entregada personalmente por una mujer mayor que no reconocí. «Soy Pilar, la nueva asistenta de tus padres», se presentó cuando abrí la puerta. «Tu madre me pidió que te entregara esto en mano». La carta era breve. Mi padre había fallecido. Un ataque al corazón.
repentino y definitivo. El funeral sería en 2 días. No pedían que asistiera, solo querían que lo supiera. No fui al funeral. En lugar de eso, el día que enterraron a mi padre, fui a la playa más solitaria que conocía, a unos kilómetros de Altea. Me senté en la arena y contemplé el mar durante horas. No lloré, no sentí rabia, no experimenté ese arrepentimiento desgarrador que las películas nos hacen esperar en momentos así. Solo sentí una extraña paz, como si finalmente se hubiera cerrado un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Esa noche, envié un ramo de lirios blancos a casa de mi madre, con una nota simple: lo siento por tu pérdida. No era un perdón, ni una reconciliación, solo un reconocimiento de su dolor. Era lo máximo que podía ofrecer honestamente. La vida continuó. Mi fundación creció, ayudando a cada vez más jóvenes a encontrar su camino. Mis inversiones siguieron prosperando. Mateo iba y venía, trayendo historias y fotografías de lugares remotos. Sofía abrió una galería en Altea, donde también exponía mis acuarelas, que para mi sorpresa, algunas personas realmente querían comprar. Elena se casó, tuvo una hija, y comenzó a visitarme con más frecuencia. Y a veces, cuando la noche está tranquila y las olas rompen suavemente abajo, pienso en aquella velada en la cocina de mis padres. Recuerdo sus palabras, afiladas y frías, y sonrío porque se equivocaron sobre mí. No era inútil, era imparable, y lo sigo siendo.